Muy buenas tardes en esta nueva entrega de Teatro Crítico. Una nueva entrega que es una segunda parte de un programa que llevamos a cabo hace alrededor de un mes y en el que estamos los mismos intervinientes de ese primero. Concretamente por nombrárselos, porque ya los conocen ustedes, y por las cosas que he leído en los comentarios a pie de vídeo de YouTube, pues parece ser que tenía cierta expectación esta segunda parte, en más de los 100 comentarios que hay allí relacionados. Bueno, lo dicho, con nosotros está Francisco Javier García Morán. ¿Qué tal, Francisco Javier? Muy bien, muy bien. Muy bien. Con sol desde el norte de España. Cada uno estamos en un sitio. Bueno, nosotros estamos más en el centro. Sí. Francisco José Delgado, Martín. Sí, muy buenas tardes. Encantado de estar un día más aquí en el Teatro Crítico. Muy bien, desde Ocaña, ¿verdad, Francisco José? Bueno, en este caso estoy en mis pueblos, en este caso en Lominchar. Yo soy natural de Ocaña, efectivamente. Sí, ya sabía, ya. Lominchar, bonito pueblo. Y por último, Gabriel Calvo Zarraute, que lo tenemos por los montes de Toledo, ¿verdad? En el confín de la civilización occidental. Madre mía. Bueno, allí te tienen un poco desterrado, vamos a decir, ¿no? No hay que ser tan mosca, voy a eliminar el adjetivo. Bien, bueno, vamos a, como la vez pasada, yo voy a hacer de moderador y de introductor del tema, a la vez que luego pues, participaré desde luego de la conversación. El tema de hoy es, pues, bueno, le hemos puesto el título hace un momento entre los cuatro y es, ¿cómo era? Perdón, que ya se me ha ido de la cabeza. Gabriel, ¿cómo era el título que... Si no me equivoco, era El avance de los enemigos del catolicismo, ¿puede ser? Esto es, sí, el avance de los enemigos del catolicismo. El avance. Queremos circunscribirlo a un tiempo concreto, aunque podemos también hacer apuntes de momentos anteriores, que es lo que voy a hacer yo al principio, incluso hablar del siglo XX, pero lo que sucede es que queremos dejar el siglo XX para una futura entrega. A partir de San Pío X, de la Pascendi Dominici Grecis, ¿no? Grecis, sí. Bien. Pues trataremos de ver todo lo que pasa posteriormente a esa importante encíclica en una tercera entrega que espero que tenga tanta expectativa como esta segunda. Bien, pues a modo de introducción voy a decir estas cuestiones, ¿no? El punto de partida habíamos pensado que iba a ser el trabajo que desarrolla el Papa Gregorio XVI antes de ser Papa, cuando era monje, no me acuerdo ahora, monje... Camaldulense. Sí, monje camaldunense, que escribe un texto importantísimo, ¿no? Pero para expresar por qué, por ejemplo, tiene que escribir un texto de esa categoría, ¿no? Dirigido a unos enemigos concretos, vamos a ver que esos enemigos previamente ya estaban tomando posiciones, ya empezaban a avanzar, ¿no? Dentro del seno de la Iglesia. Nos podemos ir al siglo XVI, el momento en el que la Reforma la Reforma protestante empieza a tomar posiciones para hablar de autores que dentro del seno de la Iglesia pues están diciendo cuestiones novedosas, innovadoras, ¿no? Podemos mencionar a Miguel Bayo, que quizá podría ser definido como un preliminar, una avanzadilla de lo que luego diría Rousseau, ¿verdad? Porque Rousseau había dicho que el hombre es bueno por naturaleza y Miguel Bayo más o menos viene a decir lo mismo, desde un ámbito teológico, por supuesto. O Luis de Molina, que se enfrentará a Báñez, a Domingo Báñez, si no me confundo, en la famosa confrontación de Auxilis, ¿verdad? Bueno, estas ideas innovadoras, como podemos ver, están ya dentro del seno de la Iglesia y desde ese momento ya pues el catolicismo tuvo que tomar posiciones, ¿no? Pues para frenar estas ideas que iban o no estaban de acuerdo con la dogmática, por así decir. Bueno, en el siglo XVII, y por hacer mención a España,
quería mencionar al famoso, al conocido, por lo menos en algunos ámbitos, el que llevaba, el responsable, es que no sabía si es abad o otro cargo, de un monasterio de la Orden de Mínimos en Jaca, Francisco Polanco. Francisco Polanco, a finales del siglo XVII, se tiene que enfrentar también a ideas innovadoras, esta vez ya pues bien expresadas, porque son las ideas de Descartes y las ideas atomistas, que habían tenido un repunte muy importante con la modernidad. Nada menos Galileo, por ejemplo, era un reconocido atomista. Aunque el monje Polanco, las dos personalidades con las que confrontará van a ser, por un lado, el atomista será Gassendi, el famoso Gassendi, ¿no? Junto con otro de nombre Bala, ¿no? Pero bueno, el que confronta Polanco es Gassendi, y el cartesiano es un poeta muy conocido en la época, Gabriel Álvarez de Toledo. Bueno, pues estas ideas son también ideas innovadoras que tratan de penetrar en la Iglesia de tal manera que devalúen o destruyan pues la doctrina, la dogmática, que es lo que estas ideas innovadoras están tratando de poner, de socavar desde el origen, ¿no? desde el tiempo que surge la Reforma. Bueno, nos ponemos ya en el siglo XVIII y tenemos al que ya hemos mencionado, a don Mauro Capellari, que cuando era todavía monje camaldunense se da perfecta cuenta, ¿no?, de este ataque, sobre todo pensando en que hay una serie de teólogos y obispos que montan un contubernio en la ciudad de Pistoia, allí por la Toscana en Italia. ¿Y para qué? Pues para lo mismo, ¿no? Para socavar el dogma, para socavar la doctrina católica, para traer estas nuevas ideas, pues podríamos decir, como había dicho Francisco José el año pasado, de la Ilustración, ¿verdad? Bueno, aunque podríamos mencionar que estas ideas nuevas tienen no solo las ideas ilustradas francesas, ¿no?, que trató de exportar Napoleón en esos mismos años, sino también la difusión del jansenismo, sobre todo, porque los teólogos que están allí en Pistoia son sobre todo jansenistas, que por otra parte, vamos, yo creo que el término que le dan al jansenismo dentro de la Iglesia Católica es la última gran herejía, si no me confundo. No creo que haya una posterior, aunque nuestros amigos tienen más idea de estas cuestiones y pueden aclarar si no es así. Y desde luego que también las ideas pues, nuevas del positivismo derivado de la revolución científica. Bien, esta época, bueno, en fin, yo creo que con esto ya es suficiente, porque acabo de intercalar, ¿no?, el autor que sería el punto de partida para hablar de todo lo que va a suceder, con estos innovadores, con estos señores que están dentro de la Iglesia Católica. También podemos hablar de los que están fuera, ¿de acuerdo?, en el siglo XIX, para minar la doctrina, para minar el dogma y para meter en problemas a los católicos, ¿verdad? Bueno, pues como tengo aquí un orden de abajo arriba, empezando por Francisco José y siguiendo por Francisco Javier, voy a darles la palabra en este orden. Primero Francisco José, luego Javier y después Gabriel. Adelante. Casi preferiría que me dejes para más adelante, porque considero que lo que diga, por ejemplo, Gabriel y bueno, Francisco Javier va a ser más interesante, y yo quiero apuntar más cosas quizá del final, de las conclusiones, más que de ahora del inicio. Pues le damos la vuelta. Empezamos Bueno, por Gabriel. yo me sumo, vale, pues empezamos yo por me sumo a la protesta. A la protesta no, a la protesta. Me estáis saliendo innovadores, me estáis saliendo un poco. Venga, Gabriel, tienes la palabra. Arnold Toynbee, que como muchos de nuestros seguidores sabrán es un gran filósofo de la historia, a la hora de cifrar los inicios, por decirlo de alguna manera, intelectuales, ideológicos, de ideas del siglo XX, no comienza en 1900, comienza con la Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, en 1919, con el Tratado de Versalles, que es cuando él cree que, con una serie de datos en su obra, que es cuando realmente cree que comienza
propiamente lo que son las ideas del siglo XX. Pues podríamos aplicar esta analogía también al siglo XIX, solo que en esta ocasión habría que adelantarlo, no atrasarlo. Es decir, el siglo XIX, lo que son propiamente todo ese plexo de ideas erróneas que viene con la Ilustración del siglo XVIII, que tienen su germen en el protestantismo en el siglo XVI, realmente cuando comienzan no ya a configurarse, sino a asentarse, vendría a ser con Napoleón, evidentemente, con el famoso Código Civil Napoleónico, pero nuestro tema que hoy tenemos habría que situarlo de una manera muy especial en 1790, julio de 1790, que es la aprobación de la Constitución Civil del Clero. Constitución Civil del Clero, prácticamente recién iniciada la Revolución Francesa. Y lo que pretende la Constitución Civil del Clero es realmente secularizar la Iglesia, es decir, someterla a un principio humano, que en este caso sería el Estado francés. De ahí surgió precisamente pues esa Iglesia oficial, que después el propio gobierno de la Francia revolucionaria también acabaría disolviendo. Pues bien, esa Constitución Civil del Clero fue respondida en primer lugar por el Papa, en este caso por Pío VI, con la posterior Autorem Fidei, y realmente lo que hace es establecer que la Iglesia tiene un principio sobrenatural, leyendo a Gustavo Bueno, pues él decía que Dios no existe, pero realmente el milagro de la conservación y de la promoción de la razón había estado en la Iglesia Católica, y que la prueba de la verdad del cristianismo, pues eso, no era tanto la idea de Dios que él considera que es un ser inexistente, sino la existencia, la vitalidad y todo el movimiento de cultura y de civilización que durante 20 siglos de historia pues la Iglesia habría vertebrado y habría expandido por los 5 continentes del globo. Pues bien, realmente lo único que hace la Revolución Francesa es aplicar el esquema luterano, el esquema protestante. Cuando Lutero cuelga aunque esto es una leyenda, pero bueno, cuando Lutero cuelga sus famosas tesis en la puerta, el artículo 29 es probablemente la clave interpretativa de las famosas tesis de Lutero. Dice así: tenemos camino abierto para enervar, es decir, para negar la autoridad de los concilios y contradecir libremente sus actas y juzgar sus decretos y confesar confiadamente lo que nos parezca verdad. Ahí está la clave, lo que nos parezca. Realmente se trata de que toda la dogmática objetiva hasta Lutero, durante 1600 años de cristianismo, lo que nos parezca verdad queda sometida al criterio subjetivo del sujeto. Luego, lo que hace es Lutero, al sacudirse el principio de autoridad objetiva de la Iglesia, el principio divino sobre el que está asentada esa autoridad en la Iglesia, lo que hace realmente es un giro antropológico, mejor dicho, antropocéntrico. Luego, una vez liberado el cristianismo protestante o luterano, después con sus distintas variantes, calvinista, anglicano, liberado de ese principio objetivo que es la autoridad del dogma, transmitida, interpretada por la Iglesia, no es casualidad que toda la filosofía alemana de los siglos posteriores, principalmente en este siglo XIX, con Hegel, Fichte, Schelling y posteriormente con Hegel como colofón, sea una filosofía idealista en la cual se niega el principio objetivo de la realidad. Luego, este es un poco el marco en el que se va a desarrollar esta lucha en el siglo XIX contra pues esta infiltración del principio protestante en cuanto a negación
del fundamento católico, que es la sobrenaturalidad de la Iglesia católica. Y termino. También es muy interesante ver cómo 1864, cuando Pío IX escriba el famoso Sílabus, que hoy en día, esto puede que los que nos sigan, que no sean católicos o que no sean demasiado practicantes, no estén muy al día de lo que sucede en la Iglesia Católica a cintra, de puertas adentro. Hoy el Sílabus, por el 99,9% de la jerarquía de la Iglesia, es un documento del que se avergüenzan, es un documento del que abominan, es un documento que jamás se cita si no es para ridiculizarlo o si no es para mostrarlo como una metedura de pata fenomenal, probablemente la mayor de la historia de la Iglesia, junto con la Inquisición, dicen ellos, claro, porque tragan toda la leyenda negra protestante, por el cual la Iglesia debería realmente estar avergonzada. Y es muy interesante cómo el Sílabus, en definitiva, lo que hace, porque evidentemente ese documento de Pío IX tiene 80 proposiciones, hay unas que son realmente nucleares, que son muy pocas, y el resto son más accesorias y más secundarias. La última es la realmente importante, la número 80, donde el Papa lanza una condena de la civilización moderna, no de la civilización moderna en cuanto a los avances tecnológicos, porque no significa eso que la Iglesia Católica quisiera ir viviendo sin luz eléctrica, sin teléfono y sin ningún tipo de transporte de comunicación moderno, sino en cuanto a los principios axiales, los principios nucleares de la civilización moderna que se encuentra en el protestantismo, se encuentran realmente en la filosofía ya desde Occam, pero que realmente florecen con Lutero. Lo que ocurre es que, como decías tú, Josechu, Gregorio XVI, que es Papa de 1831 a 1846, para que nuestros seguidores puedan ubicarse cronológicamente, 1831-1846, después vendrá ya Pío IX. Pues bien, lo que hace Gregorio XVI con su famosa encíclica Mirari Vos, que sería el precedente de este Sílabus, sería como el prólogo del catálogo de errores de Pío IX, del Sílabus, tanto uno como otro están tratando y están advirtiendo de un principio herético, que implica que el cristianismo no es la religión del Dios que se hace hombre, sino que es la religión del hombre que se hace Dios, no deja de ser una obra humana, que también es lo que vendrá a decir en el siglo XIX Feuerbach en su crítica a la religión, en su obra La esencia del cristianismo, que no es Dios el que crea al hombre, sino el hombre el que crea a Dios, y podríamos decir que por extensión es el hombre el que fabrica, el que construye la Iglesia a su gusto, y no es la Iglesia no es un elemento que le ha sido otorgado, que le ha sido dado, y que es el hombre el que tiene que adaptarse a la Iglesia, no y la Iglesia al hombre. Pues bien, realmente lo que están diciendo que tanto Gregorio XVI como Pío IX es que todavía el mal está fuera. El mal está en la civilización. El mal está destruyendo, está empezando a disolver los cimientos de la civilización. Pero todavía ese mal, que es lo que se vislumbra leyendo esa encíclica de Gregorio XVI, Mirari Vos, leyendo la Quanta Cura, la encíclica de Pío IX a la que acompaña ese catálogo de errores del Sílabus, todavía los errores no han penetrado en el interior de la Iglesia. Es un detalle no menor que hay que tenerse muy presente. Será después ya, como tú bien apuntabas, Josechu, 1907, la encíclica Pascendi Dominici Gredis de San Pío X, cuando ya Pío X detecte y reconozca el enemigo ya está dentro. Pero bueno, aquí lo dejo para nuestros colaboradores. Bien, pues Francisco Javier. Bueno, yo no soy conocedor amplio de la historia de la Iglesia, pero sí, bueno, de ciertos fenómenos, pues sí estoy un poco mínimamente, modestamente versado, ¿no? Hay una serie de figuras a partir de la Ilustración, incluso anteriores digo, en el siglo anterior, ¿no? En el siglo XVIII,
que yo creo que van a ser definitivas en algo que llega hasta nosotros y que sigue siendo un elemento de gran confusión, y ya no en el apartado dogmático o en el apartado doctrinal, sino en el de la Sagrada Escritura y concretamente el Nuevo Testamento. O sea, en este movimiento que tú enmarcabas, Joséchu, hay un número importante de escrituristas, de hecho, de los primeros escrituristas que analizan el Nuevo Testamento y la Biblia en general con unas gafas de otro tipo, ¿no? Como es el caso de Reimarus, de Bauer, de Strauss, etcétera, etcétera. Bueno, que cogen el final desde mediados del 18, creo recordar, hasta bien avanzado el 19, y que serán la base de la teología liberal protestante, que se forjará ya y se consolidará en el siglo XIX. Será una de las bases, por supuesto. A mí esto me llama mucho la atención porque efectivamente este influjo por parte del protestantismo, todos los individuos que he mencionado antes eran de confesiones protestantes, ¿no? Va a ser tan fuerte que finalmente tiene que ser asumido por la Iglesia Católica. Y ya me estoy refiriendo concretamente a Pío XII, en dos de sus encíclicas y concretamente en la que admite el tratamiento mediante el método histórico-crítico de las Escrituras. Y llega, si nos apuramos, llega hasta Benedicto XVI, que tiene que escribir Jesús de Nazaret, los 3 volúmenes, para, lo dice en la introducción al primero, para tratar de introducir un poco de sensatez en lo que los estudios escriturísticos han ofrecido durante décadas, y que realmente es un océano de propuestas, de artículos, de teorías, de interpretaciones y tal. Realmente, bueno, aparte de ser contradictorios muchos de ellos, pues entre sí, pues que llevan a una confusión muy grande. Confusión que yo creo que la Iglesia ha renunciado a aclarar o a arrojar una perspectiva dogmática en un momento dado. Es decir, que ha renunciado porque o no da abasto o se ha quedado sin teólogos que esto. Por ejemplo, para terminar con este punto rápidamente, Benedicto XVI en este mismo primer volumen recomienda encarecidamente la obra de John Paul Meyer, Un judío marginal. 5 volúmenes van ya de edición. En el primero de los cuales se incide en el asunto nuevamente, con muchísimos argumentos, hay que reconocerlo, de la posible maternidad de hermanos del Señor, de hermanos de Jesús, por parte de María, y la conclusión a la que lleva es que es indiscutible que hubo hermanos de Jesús. Bueno, repito, un papa muy ortodoxo recomienda a un escritor que realmente es un escritor de mucho peso, ¿no? Es un investigador de mucho peso. Creo que es de la congregación de San Sulpicio, que en el primer volumen, donde pone las bases del problema, dice: vamos a abordar este asunto que lleva girando por ahí cantidad de tiempo y vamos a ver qué significan las palabras del Nuevo Testamento, bueno, concretamente la palabra del Foy, etcétera, etcétera. Con lo cual, el lector que acuda a ese texto del Papa y luego por su recomendación vaya a leer a John Paul Meyer, se encuentra en un callejón sin salida. Auténticamente. Bien. Hay otro aspecto que me llama la atención de lo que has planteado, y es que efectivamente, junto al concilio de Pistoia, yo no sé si es anterior o posterior y en qué pronunciamiento de la Iglesia, hay una condena, puede que sea bastante anterior, no lo sé. Bueno,
hay una condena terminante del jansenismo. Jansenismo. Yo lo que conozco del jansenismo es por la confrontación que supuso contra la Compañía de Jesús y por un volumen famoso que se llama Las Cartas Provinciales, que son las cartas que le dirige Pascal. Vaya, ahora sí me ha ido el nombre, este filósofo Pascal, que le dirige Pascal a uno o varios provinciales de la Compañía de Jesús en Francia, diciéndoles que, bueno, que entre otras cosas, entre otras muchas cosas, pero son 20 o 20 y pico de cartas, que es muy curioso cómo manejan las reglas de la moral a la hora de aconsejar a personas y de llevar dirección espiritual o de confesar, ¿no? Y realmente la compañía, con todo su peso en aquel momento, realmente desplazó al jansenismo hasta el punto en que efectivamente hubo una condena de sus doctrinas. Si no me equivoco, el movimiento jansenista era un movimiento, digamos, ¿cómo decir?, de llamada a la ortodoxia, ¿no? Y por ahora no tengo más que decir. Pues muy bien, todo muy bien dicho, Francisco José, digo, Javier. Venga, Francisco Bueno, José. a ver si puedo aportar yo algo al asunto. A ver, hay una cuestión que es un poco precedente, lógicamente, a esta época. Como siempre, pues hay que y lo habéis hecho también tú y Gabriel, yendo un poquito más atrás, que es una polémica que llega hasta este momento y que considero que está muy poco estudiada, que es la guerra que hay entre los dominicos y los jesuitas, que eso va a ser muy importante en la Iglesia, sobre todo porque, claro, uno de los puntos que marcan fuertemente la llegada de esta época en la Iglesia es la supresión de la Compañía de Jesús, es un punto de llegada de todo lo que está pasando en el siglo XVIII y influye, lógicamente, el siglo XIX, porque incluso la Compañía de Jesús, al restablecerse más adelante, ya no va a ser exactamente lo mismo. Hay distintas teorías. Yo la verdad es que tampoco he profundizado mucho desde el punto de vista de la historia, ¿no?, de lo que intentan explicar, pero tengo, desde el punto de vista de la historia del tomismo, que es un poco lo que yo más he trabajado, pienso o me inclino a pensar que la controversia más importante, que luego tiene que ver de refilón con el tema del jansenismo, porque el jansenismo no es tanto un movimiento como decía Francisco Javier, de ortodoxia, sino más bien de ortopraxis, es decir, es un movimiento donde lo que se pone el hincapié es en el tema moral. Y los jesuitas se van a poner de frente, entre otras cosas, porque los jesuitas vienen sosteniendo una doctrina moral que ellos lo llaman el probabilismo moral, pero que va a ser conocido generalmente como el laxismo, por más que el laxismo es en realidad otra cosa. Digamos, después de Trento hay como cuatro puntos o cuatro coordenadas respecto de en qué medida es pecado un acto hecho con una conciencia errónea, un acto malo hecho con una conciencia errónea. Hay como 4 puntos que podrían ser así, muy simplemente: el rigorismo, siempre es pecado, aunque es lo que se hace con conciencia errónea; el probabiliorismo, que es lo que dirán los dominicos, a pesar de que es una doctrina iniciada por un jesuita, que además era general de la Compañía de Jesús, pero en fin, es una cosa muy curiosa, que la idea es: hay que hacer aquello que es más probable en el sentido lógico. Hoy se entiende poco porque se estudia poco la lógica clásica. La lógica clásica, cuando no tenemos una evidencia por medio de un razonamiento silogístico, caemos en lo que es la dialéctica, ¿no?, que es la parte que trata Aristóteles en los Tópicos, porque se trata de la discusión dialéctica, donde no se pueden dar pruebas exactas sino aproximadas, y entonces ahí se alcanza, dice, lo clásico es un cierto grado de probabilidad. Bueno, pues digamos, ante varias opciones morales, la más probable sería la única legítima, eso lo sostienen los dominicos. Los jesuitas van a sostener el probabilismo. El probabilismo es que cuando hay alguna duda, se puede hacer cualquier cosa, prácticamente. Y eso, bueno, los concesionarios van a ser una fiesta, porque claro, los jesuitas se van a dedicar a promover la duda.
activamente. Y de ahí la acusación siempre que se ha dado a la moral jesuítica de casuística. Porque claro, si tú te vas al principio general, he escrito un poquito sobre este tema, entonces lo tengo un poquito así, digamos, fijado con el tema, por ejemplo, del matrimonio, ¿no? Si uno se va al principio general, uno dice, hombre, pues el divorcio siempre va a ser malo. Y el adulterio siempre va a ser malo. Bueno, más que el divorcio, entramos en el adulterio, porque sería el tema moral, es el adulterio propiamente. El adulterio está siempre mal. Bueno, el jesuita dirá, vamos a ver, depende. Si conseguimos un caso en el cual hay una duda moral real, recientemente esta polémica es la que yo creo afecta, por ejemplo, a Moris Leticia, ¿no? Este documento tan polémico del Papa Francisco, donde la cosa es, se pone en medio el tema de la crianza de los hijos. Ha habido un divorcio y hay hijos entre medias, y entonces con una nueva unión, digamos, que sería en este caso adulterina, y entonces dice, hombre, en este caso parece que, ¿no? Pero siempre es sacar casos, y de esos casos se hacen para una persona una excusa para poder pecar, entre comillas, pero sin pecar. Sería el probabilismo. Y luego sería el laxismo, donde ya directamente, bueno, pues entonces bueno, ya estamos en otro punto, ¿no? Entonces, hay como esas cuatro perspectivas. Sí. Es muy interesante en esto que dices porque, claro, no hay que olvidar que Descartes, con su duda metódica, se forma en el colegio de la Fleche, de los jesuitas. Sí, claro, es que esto está metido en los jesuitas, además es doctrina de escuela. Es decir, los jesuitas llegan a prohibir internamente que se enseñe cualquier otra doctrina moral que no sea el probabilismo, hasta el punto que el que defiende el probabiliorismo, que sería la parte dominica, que es lo que luego se va a llamar rigorismo, aunque no lo sea, igual que la parte jesuita se va a llamar laxismo, aunque no lo sea, tiene que recurrir al oficio divino, al santo oficio, perdón, a la Inquisición, para que se le permita como jesuita mantener la doctrina probabilista. Y ahí está el documento, está en la colección, el Denzinger que usamos nosotros, es el Inquiridium de Magisterio de la Iglesia. Se le permite a este jesuita, y a la Compañía de Jesús se le prohíbe que impongan este sistema moral. Lo van a hacer exactamente igual, porque ¿qué pasa? Que al final el probabilismo es un sistema que no vale solamente para la moral de confesionario, para si se puede acostar con una concubina, o si en los negocios puede hacer según qué tipos de contrato, que está prohibido en la Iglesia, que se usa también para eso, sino también para la cuestión de las normas generales. Entonces, los jesuitas desarrollaron una tendencia a decir que, bueno, las normas están muy bien, pero que cuando se ajustan a los casos prácticos, hombre, ahí ya entramos en el campo de lo probable, y por lo tanto, en el campo de lo probable uno puede hacer lo que le salga a las narices. Esto, como digo, en el plano de moral, por ejemplo, de la cama o del bolsillo no pasa nada, pero cuando entramos en el plano político es un problema. Porque, claro, en el siglo XVIII, con el auge de la Ilustración, están creciendo las monarquías absolutas, con las doctrinas, que es así, como antes decía muy bien Gabriel, y José Chu, no me acuerdo quién de los dos, pero vienen lógicamente el protestantismo con una subordinación, lo decía Gabriel con el tema de la constitución civil del clero, una subordinación de la Iglesia al poder civil, que eso es propio del esquema protestante y que se va a hacer de alguna manera universal con la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué pasa? El famoso lema, Francisco, de la Iglesia libre en Estado libre, que al final es la Iglesia sometida al Estado. Claro, sí, es así, porque es que no puede ser de otra manera. Si la Iglesia cae... esto lo discutía yo hace poco sobre el tema, por ejemplo, de los estados pontificios. Si el Papa es súbdito, entonces no puede ser Papa, porque entonces va a tener que estar sometido a un poder temporal. Y el papel del Papa, y eso lo decreta San Gregorio VII, tiene que ser estar por encima del poder temporal. Esa es la postura, en mi opinión, auténticamente católica. Pero, ¿qué sucede? Que, claro, los jesuitas van metiendo esta cuestión. Los monarcas les encanta mandar y poner normas totalmente absolutas. Pensemos, por ejemplo, lo que pasa en el Imperio Español. En el Imperio Español se dan normas desde Madrid, Carlos III, por ejemplo, que se aplican en América. Los jesuitas antiguos, los que sí que eran ignacianos, podríamos decir, tenían la idea, por ejemplo, como Juan de Mariana, de que la misma Compañía de Jesús se tenía que gobernar por las congregaciones provinciales, es decir, había que ajustar las normas desde la inmediatez, porque si se dan normas generales muy altas, cuando llegas a lo concreto, efectivamente esas normas muchas veces pueden ser ineficaces. Lo que pasa es que esto, que es una sensación en la Compañía de Jesús, que dentro de la compañía lo va a matar, por ejemplo, el general Acquaviva, esto metido con el probabilismo va a ser un problema. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, en América? En América, Carlos III manda una norma y la norma llega. La moral que manda en América, como en casi toda la Iglesia, porque los jesuitas van a dominar casi toda la educación en el mundo católico, pues la teoría probabilista dirá, hombre, la norma está bien en el aspecto general,
Pero el aspecto particular que es aquí, no pasa nada si no la cumplimos. Entonces, se recibe la norma, pero no se cumple. Y eso se hace una manera de actuar común. Claro, eso, en una época anterior no pasaba nada, a Carlos III se le inflan las narices y dice que sí, ya verás. Y entonces se quita la Compañía de Jesús, porque esa es mi opinión, yo creo que él, asesorado por los que le asesoran, se da cuenta cuál es el auténtico problema. Y el auténtico problema es un problema moral. Claro, una vez que cae la Compañía de Jesús, uno diría, hombre, lo lógico es que el tomismo, que eran los que estaban contenidos por la compañía, porque realmente había una guerra, es decir, una guerra hasta el punto que los novicios de los jesuitas y de los dominicos se tiraban piedras por la calle. Eso no lo han contado, ¿verdad, Gabriel? En Toledo, en la calle esta que lleva a San Pedro Mártir, están los jesuitas abajo, los dominicos arriba, y siempre se ha hablado de que esa calle era escenario de batallas campales apedradas entre los novicios de una y otra orden. ¿Qué tiempos aquellos cuando tenían novicios? Ya no tienen ni novicios, Eso, unos y otros. Efectivamente. Cuando estudiaban. Bueno, eso también. Cuando estudiaban algo con fundamento. Pues eso, porque realmente... En Salamanca, la calle Compañía jamás fue transitada por el que era el rector del convento de San Esteban, el teologado. Sí, ahí también había guerra entre Daba un rodeo para no pasar por la calle de la Compañía. Claro, a veces se piensa que el gran problema entre dominicos y jesuitas fue el tema de la Condolència Auxilis. Este tema va a tener también influencia en esto, pero no tanta. Realmente el problema es el problema en mi opinión. Y como digo, esto está, también pienso, muy poco estudiado. De hecho, es una de las cosas que me gustaría dedicarme a estudiar. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando entra el siglo XIX? Los jesuitas han caído y cuando vuelven ya no tienen la influencia que tienen, pero el tomismo no ha resurgido. Y entonces tenemos el otro problema. Lo que se ha quedado de base, por un lado, es la estructura política que ha dicho Gabriel, muy importante, que es el Estado por encima de la Iglesia, y además el Estado, aquí se lo podemos llamar como es, porque yo soy muy crítico por ejemplo, que Pío IX en sus documentos, por ejemplo, en el mismo sílabus, ahí tiene varios problemas. Antes ha hablado Gabriel del tema de la civilización moderna. Se traduce así en la proposición 80, pero no dice eso en el latín. En latín habla de la civilización reciente, la civilización actual. Porque, claro, a veces si no uno puede caer en pensar que está asumiendo la teoría de las edades y como estamos en la edad moderna, entonces se refiere, no, está refiriendo a lo que está pasando en ese momento. Es decir, al orden político que de alguna manera se le está exigiendo al Papa aceptar y el Papa no lo acepta. Bien, correcto, porque hay que mantener esa proposición. El problema es que el Papa está rechazando un orden político, pero sin desarrollar una teoría política, en mi opinión, alternativa. Es decir, teniendo muy presente, Francisco, que el Estado moderno, desde la Paz de Westfalia en 1648, nace contra la cristiandad. Sí, y es condenado inmediatamente, además. Exacto, es precisamente en Westfalia donde la cristiandad se firma su acta de defunción. Y estás apuntando muy bien en lo que estás diciendo. Realmente Pío IX no se refiere tanto a una estructura jurídico-política, burocrática, sino realmente a una serie de elementos que están configurando la mentalidad que se está plasmando en esas instituciones políticas o también en el arte, la literatura y en tantas otras manifestaciones humanas. Es lo que Hassard dijo que era la crisis de la conciencia europea y que, bueno, que antes lo has mencionado, Gabriel, dice que es la crisis del catolicismo, ¿verdad? Sí. Que creo que lo comentamos la otra vez. José, sí, como es precisamente el catolicismo el que da vida a Europa, esa fusión entre la filosofía griega, entre el derecho romano y entre la revelación bíblica, claro, cuando ese principio cae, que es lo que apunta Bueno, y cuando ese principio comienza a decaer es precisamente con la Ilustración, porque es cuando ya se asienta todos los principios axiales del protestantismo, pues es realmente cuando empieza, muy bien como tú acabas de mencionar, lo que dice Paul Hassard, pues esa crisis de la conciencia europea, que bueno, todos los que nos están siguiendo son testigos y sufridores de esa descomposición en el momento contemporáneo a la que ya hemos llegado. Pero bueno, yo no interrumpo más. Sí, no, yo por ir terminando la argumentación, en mi opinión, Pío IX, no todo el mundo sabemos que de alguna manera antes de ser papa era bastante liberal, es decir, estaba metido liberal en el sentido de que estaba muy, muy infectado del ambiente político, moral de la época. Se sabe además que él va a convertirse, pongamos entre comillas, gracias a los movimientos tomistas que va a haber en Roma. Hay un par de colegios en Roma, colegios de sacerdotes, donde se explica a Santo Tomás y él cambia. Y de hecho es antológica, digamos, ese cambio en muchas sociedades tradicionalistas de ese momento, que están en guerra. No olvidemos que en España hay guerras por estas cosas.
digamos, temen con la llegada de Pío IX al poder porque le consideran, pues eso, casi un modernista, pero cuando es papa resulta que te hace, pues eso, algo como el sílabus, por ejemplo, que es todo lo contrario. Pero, Sí. pero también hay muy interesante, Francisco, que mientras Gregorio XVI se niega a reconocer a Isabel II como reina de España, por su liberalismo o porque alrededor de ella se congregan todos los elementos liberales, sí, Pío IX sí la reconoce como reina de España. Claro, sí, es que luego, claro, luego entran mucho las cuestiones políticas, como siempre, y eso. A lo que yo voy es que, en mi opinión, Pío IX, aunque condena, por ejemplo, condenan la idea de que haya que separar la Iglesia del Estado. Y él, por ejemplo, a diferencia del magisterio anterior y posterior, en muchos casos utiliza la palabra Estado, en latín, en los documentos. Esto no va a pasar luego. Luego, después de Pío IX, algún documento de San Pío X, pero luego a partir de ahí ya no se usa apenas hasta antes de ayer la palabra Estado, que siempre se utiliza república, se utiliza civilización, o sea, civitas, se utiliza sociedad civil, pero no se utiliza la palabra Estado. Pío IX sí que la usa, y yo creo que la usa además con todo el sentido filosófico que tiene entonces. Y yo creo que ahí comete, digamos, un error, no porque la doctrina esté mal, sino porque evidentemente yo estoy en contra de la separación de la Iglesia y el Estado. Es decir, yo lo que quiero es la subordinación de la Iglesia al poder civil, pero esto ya sería más largo de explicar y no sé, quizás no se entiende muy bien, precisamente porque el patrón que tenemos mental en cuanto a la teoría política es el patrón liberal. Y entonces es lo que yo creo. La Iglesia ahí tiene el problema de que no desarrolla una teoría política, digamos, alternativa. Entonces, claro, cuando se condena a la civilización reciente, en el sentido de decir, el Papa no va a aceptar esto, pero entonces, ¿qué aceptamos? Pues bueno, pues nos contentamos con un orden que sea el mismo orden, porque es el orden del Estado, que es un orden muy concreto que se desarrolla en este momento, pero en un orden donde, digamos, de alguna manera nosotros sí mandamos, lo cual en el fondo se convierte en la mayoría de los casos una ficción. Es como si mañana quisiéramos que Felipe VI fuera un monarca católico en la España actual e impusiera macha martillo leyes católicas, por ejemplo, ir a misa los domingos, yo qué sé, pues no tendría sentido. O sea, entonces, yo creo que va a haber un fracaso en la propuesta de teoría política católica porque, en mi opinión, falla desde arriba, porque luego va a haber muchos teóricos, porque los teóricos cada uno desarrollan una política distinta. O sea, hay tradicionalistas por un lado, otros que intentan, los que se llaman los católicos liberales, que también va a haber en esta época, desarrollar otra cosa. Entonces, pero falta, yo creo, una propuesta de conjunto, lo cual, en el fondo, da mucha debilidad a la Iglesia a nivel político y hace que la Iglesia al final acabe, tarde o temprano, adaptándose. Un poco lo decía Gabriel. Pues te vas adaptando a la situación, cosa que tampoco está mal. Habría que hablar de la Libertas de León XIII, que es muy importante sobre este tema político, por ejemplo, no voy a entrar mucho, pero en la Libertas, por ejemplo, hay un desarrollo desde Gregorio XVI, desde la Miraribós, por ejemplo. En la Miraribós, Gregorio XVI condena sin paliativos, sin ningún tipo de matiz, la libertad de opinión, la libertad de conciencia, perdón. Mientras que en la Libertas la condena, pero luego no, quiero decir, luego dice, pero en este caso, o sea, pone como matices, y no porque vaya en contra de, sino porque se va afinando. ¿Por qué? Porque al final uno se hace consciente de la situación en la que está viviendo. Y entonces dice, hay cosas que, que se pueden pedir, digamos, en una civilización católica y una civilización que no es católica no. Entonces, por última cosa, último punto. Creo que también es muy importante, aunque no tanto como el tema moral, el tema teórico de lo que supone el molinismo jesuítico, que no es tan fuerte, pero está. ¿Cuál es uno de los problemas fundamentales que va a haber con el liberalismo? Y además con el modernismo, digamos, como postura filosófica. El problema con la subordinación de las causas. Es decir, el tomismo explica muy bien que hay una causa primera que es Dios y causas segundas que tienen su propia entidad, porque Santo Tomás, siguiendo sobre todo la tradición neoplatónica, es muy o sea, defiende mucho la idea de que Dios da el gobierno a las criaturas y les da, por lo tanto, una cierta autonomía, en el sentido propio de la palabra. En su propia esencia, dadas por Dios, tienen normas propias, que son porque son propias, aunque vengan de fuera por el orden de la creación. Eso es un punto que el tomismo desarrolla muy bien. Fíjense todo lo que tiene, por ejemplo, con el tema de Kant, con el tema de la moral, autónoma, heterónoma, etc. Hay una ruptura. En Santo Tomás, lo autónomo y lo heterónomo, desde el punto de vista de la ley, no es diferente. Todo es autónomo porque todo tiene su propio ser, su propia verdad, y a la vez es heterónomo porque todo está dado por Dios, pero eso no le quita consistencia. Hay una armonía. ¿Qué hace el molinismo? Muy brevemente, el molinismo lo que va a hacer es hacer competir la libertad de Dios y la libertad del hombre. Entonces hay una competencia, cosa que en el tomismo no se da. En el tomismo hay una total coherencia entre los dos puntos. Es más,
pero una coherencia ordenada. Dios es siempre Dios, la criatura es siempre criatura. El molinismo, al tener el gran problema de libertad, que no es cuestión de explicarlo ahora, pero yo creo que la mayoría de los que nos siguen saben de qué estamos hablando, da una competencia entre esos dos puntos. Eso que se da en el orden de la acción, sin embargo, si lo extendemos al orden teórico, entonces lo que tenemos es claramente el modernismo, porque el gran problema del modernismo va a ser siempre esto, es no acabar de cuadrar cómo, por ejemplo, la razón puede tener sus propios hallazgos. La ciencia, pues la física, lo que sea, por más que en aquella época tengamos la física newtoniana, de la cual no queda casi nada en pie, etcétera, ¿no? Y eso no contradice para nada la primacía de Dios, si lo veo desde el punto de vista atomista. Si lo pongo en punto de vista de contrariedad, entonces sí. Entonces el molinismo siempre va a ser, perdón, el modernismo siempre va a ser ese luchar, digamos, por la autonomía de las cosas que se desgaja de la principalidad de Dios. Y yo creo que eso es lo que inunda todo el siglo XIX. Y la Iglesia va respondiendo con el tomismo, precisamente, con el neotomismo, pero siempre con esas carencias que son importantes. Y bueno, eso sería mi análisis. Bueno, la verdad es que estáis embalados, ¿eh? Da gusto, ¿eh? Y además habéis planteado tantas cuestiones entre los tres que, si me permitís, voy a decir algunas cosillas y luego os vuelvo a pasar la palabra, ¿de acuerdo? Por hacer algunas aclaraciones o comentarios a lo que habéis dicho. En primer lugar, bueno, empezando por el final, ¿no? Una de las cuestiones que podemos leer en Santo Tomás, hablando de estas causas segundas, ¿no? Que sería lo que hace el hombre respecto de la causa primera, que es Dios, un problema que creo que tenemos ahora y que parte de Santo Tomás y que tiene que ver con la influencia de Santo Tomás en el romanticismo. Porque la idea del hombre como creador, que es toda la estética del romanticismo, parte de la Suma Teológica de Santo Tomás. O sea que podríamos decir que, aunque no lo mencionen todos estos racionalistas alemanes, sin embargo, están bebiendo de lo que ya había afirmado Santo Tomás allí, ¿no? Vamos, que si estás diciendo que el hombre es creador, ya lo había dicho Santo Tomás previamente, ¿verdad? Bueno, esa es una cuestión. Has apuntado, Gabriel, perfectamente el tema del subjetivismo. El dogmatismo objetivo está minado totalmente por el subjetivismo, que yo no lo he mencionado, aunque sí que estaba implícito, porque cuando el Francisco Polanco, ¿no? El abate este mínimo, de los mínimos de Jaca, va contra este poeta, ¿no? Que se llama como tú, ¿no? Gabriel Álvarez de Toledo. Está criticando el cartesianismo, pero en ese sentido subjetivo que tiene del cogito cartesiano, o sea, porque está yendo contra el subjetivismo ya, que no lo había mencionado y que tú lo has traído perfectamente a colación, ¿verdad? Este subjetivismo es el que todas estas encíclicas que habéis mencionado de todos estos papas, ¿no? La Mirari Vos de Gregorio XVI, la Quanta Cura, ¿verdad? Pero también, si no me confundo, la Eterni Patris de León XIII, y desde luego que la Pastendi lo que dice es que contra el subjetivismo, también lo habéis mencionado, no sé si directa o indirectamente, hay que volver a Santo Tomás, hay que volver al tomismo. Este sería pues la fuerza intelectual que puede contrarrestar estas ideas que vienen de Francia en primer lugar, pero sobre todo de Alemania, ¿verdad? La filosofía del ser, el realismo filosófico. Esto es, de acuerdo, sí, sí. Bueno, y por terminar y pasaros la palabra y para abundar en las cuestiones que ha introducido Francisco Javier. Cuando ha señalado estos protestantes, estos reformados de la segunda mitad del siglo XIX, ¿verdad? Que ha mencionado a Baur y a Reimarus, por supuesto, pero no sé si has mencionado a Lessing. Lessing es el que va a llevar a cabo la edición de los textos de Reimarus. Y aparte de que comenta estos textos, ¿no? En estos comentarios va a decir algo muy importante, que es lo que van a defender estos tres, ¿no? Que es justo lo que luego, como tú bien has dicho, va a contraponer Gregorio XVI, que es la divinidad de Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, Lessing lo que está diciendo es que Jesucristo es un profeta, lo mismo que dicen los musulmanes, ¿verdad? Después de Lessing, pues tenemos a Schleiermacher, nada menos, ¿no? Bueno,
todas estas ideas, la verdad es que parten de la ilustración alemana, porque en la base tienen a Christian Wolff. Christian Wolff ya empieza a decir cosas muy parecidas a lo que luego va a decir Reimarus, por supuesto. Bueno, el Lessing, Schleiermacher, ¿no? Que también critica los dogmas, ¿no? Y sobre todo critica la figura de Jesucristo también, ¿no? La divinidad de Jesucristo. Y por último, el último que quiero mencionar, que es David Strauss, ¿no? Que también, pues eso, lo que están expresando todos estos es anular la divinidad de Cristo, pues para fomentar una religiosidad subjetiva, que es la religiosidad que luego estas mismas ideas van a ser las que los que desde dentro de la Iglesia, como por ejemplo el otro día lo mencionábamos, a este tipo, al francés, ¿cómo se llama? Renan, ¿no? Renan y Loisy, que es el que va a excomulgar, ¿verdad? Porque si no me confundo, muy poco después de la Pastendi, cuando hace un escrito contra lo que dice la Pastendi, Loisy hace un escrito, entonces es la justificación para que... Y Lamennais también tiene una figura muy importante. Lamennais también, sí, ciertamente, pero bueno, Lamennais tiene que ver ya con la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Que, bueno, que podemos introducir también el tema ahora si queréis. Hay muchas cosas en Lamennais, también el tradicionalismo filosófico, por ejemplo, está. A mí lo que me gustaría, José Chu, es colgarle a Gabriel un balón al segundo palo, porque yo creo que es un tema que hay que tocarlo y antes de que se nos vaya el tiempo, que es, porque claro, una de las respuestas más fuertes desde el punto de vista católico a todo lo que está pasando, incluso movimientos que se van a fraguar en revoluciones armadas, que quiere decir, por ejemplo, la unificación italiana, va a ser la declaración de la infalibilidad del Papa, que, digamos, sería, digamos, una especie de respuesta que toca todos estos puntos, punto de vista moral, punto de vista político, etcétera, pero que yo pienso que en el fondo al final acaba convirtiéndose en pegarse un tiro en el pie, como ya advertían algunos en esa época que no eran precisamente heterodoxos. Entonces yo creo que el padre Gabriel le va a disfrutar hablando de este tema, a lo mejor, ¿o no? Me equivoco. Perdona que te introduzca una cosa, porque esto que considera dogmático el Pío IX, ¿verdad? Es lo que defiende precisamente contra los obispos de Pistoia, Mauro Capellari, y esto lo hacen, si no me confundo, el último año del siglo XVIII, 30 años después era papa, ¿no? Pero cuando escribe el Triunfo de la Santa Sede es justamente para defender la autoridad papal respecto de esos obispos que están trayendo las ideas nuevas, ¿verdad? Pero vamos, que ahí se puede decir que empieza ya la necesidad de confrontar el papel del Papa en todo esto, diciendo cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Que será el colofón de Pío IX y ese desastre que dicen algunos. Disculpa, Gabriel, pues, que te ha incoado Francisco José. Bueno, voy a desembocar en lo que dice Francisco, pero quiero hacer un breve apunte a lo que habéis dicho cada uno. Respecto a lo que decías del sínodo jansenista de Pistoia, tú, José Chu, 1786, yo es que tengo de formación profesional de historiador y me gusta ubicar con la fecha exacta los acontecimientos y los personajes. 1786, sínodo de Pistoia. Un breve apunte para nuestros seguidores. Muchos de las propuestas que hace ese sínodo jansenista se van a materializar en el Concilio Vaticano II. Y esto es un hecho que por más que la Iglesia actual sea una Iglesia totalmente enfeudada al Vaticano II y que parece ser que la Iglesia Católica comenzó con el Vaticano II y que antes del Vaticano II todo fue un cúmulo de errores concatenados, pues por ejemplo, ese cierto democratismo que está en auge a raíz del Concilio Vaticano II es una de las propuestas del sínodo jansenista de Pistoia. Y un elemento muy importante de ese sínodo jansenista de Pistoia es la cuestión litúrgica. Ahí es donde se propone que el sacerdote celebre mirando al pueblo, que esto ya viene desde Lutero. Ahí es donde se propone la abolición del latín en la liturgia católica, que también proviene desde Lutero, y se propone que la liturgia católica se haga única y exclusivamente en lenguas vernáculas. Yo lo dejo ahí como un simple apunte que también nos servirá para, si Dios mediante, para el próximo programa. Respecto a lo que decía Francisco Javier de la cuestión bíblica, creo que es interesantísimo
y la encíclica de Pío XII es Divino Afflante Spiritu, 1942, no sé si esa es la fecha exacta, 1942, Divino Afflante Spiritu. Ahí da unas reglas de la interpretación de la escritura y de algún modo es una respuesta de Pío XII a todo ese movimiento biblista protestante que Francisco Javier apuntaba ya muy, muy fuerte en el siglo XIX. Vamos a ser sinceros, Pío XII no se atreve a convocar un concilio, se lo proponen, convocar el Vaticano II porque el Vaticano I ha sido además interrumpido de mala manera por las tropas de Garibaldi, ha tenido que ser pues prácticamente suspendido la carrera, todos los obispos, todos los padres conciliares salen corriendo, aquí sálvese quien pueda y el último, y bien, pues le proponen eso, pero él no se atreve. Y entonces lo que intenta Pío XII de algún modo es, a través de sus encíclicas, y por eso tiene un magisterio tan rico y realmente muy profundo, intentar responder a una serie de elementos que en esa época están golpeando ya fuertemente al catolicismo. Y ahí Francisco Javier ha dado totalmente en el clavo, porque yo no dejaré nunca de insistir, es decir, cómo la leyenda negra afecta a la jerarquía católica a lo largo de los siglos. Entonces, esa falacia de que los protestantes, por su principio de la sola escritura, son los que realmente están estudiando en profundidad la Sagrada Escritura, después con el método histórico crítico son los que están bajando a los estratos más profundos de los originales hebreos, arameos y en el griego koiné, pues claro, la Iglesia sus jerarquías, que son al fin y al cabo también su profesorado en las universidades, en las facultades de teología, de filosofía, especialmente en Alemania, donde tienen un gran peso a nivel académico, a nivel educativo, pues también se van contagiando de ese complejo de inferioridad hacia el mundo protestante, especialmente en el campo bíblico. Y por eso mucho de ese racionalismo, como muy bien ha apuntado Francisco Javier, de ese racionalismo protestante, de ese racionalismo bíblico, que no es otra cosa que el racionalismo filosófico aplicado a la interpretación y el estudio exegético de la Sagrada Escritura, es por ahí por donde comienza a introducirse en la Iglesia Católica. Precisamente, y esto es un dato curioso, después del Concilio Vaticano II, el porcentaje mayor de abandono del sacerdocio se va a dar entre los biblistas. El porcentaje mayor de sacerdotes que después de Vaticano II abandonan la vocación sacerdotal será entre los biblistas, entre los sacerdotes que se han formado y se han dedicado especialmente al estudio y a la enseñanza de la Sagrada Escritura. Luego eso es un punto muy importante porque por ahí va a venir principalmente esa... perdón, ¿cómo decirlo? Ese contagio, por ahí va a entrar ese contagio protestante en el seno de la Iglesia y por eso, como bien también ha apuntado Francisco Javier, pues Benedicto XVI intenta dar también su respuesta o su pequeña aportación. Quiero decir, para los que no sean especialmente seguidores del catolicismo, por hacerles un esquema básico, el estudio de la dogmática católica se fundamenta previamente en el estudio de la Sagrada Escritura. El estudio de la Sagrada Escritura fundamenta el estudio de la dogmática, que a su vez fundamenta el estudio de la moral, el estudio de la sacramentología, de los demás campos de la teología. Pero es que ese estudio de la Sagrada Escritura previamente tiene una serie de elementos filosóficos. Es decir, por eso en los estudios eclesiásticos se comienza por estudiar la filosofía durante 2 años al menos y después ya se comienza el estudio de los estudios de la teología, entre los que está en primer lugar el estudio de la Sagrada Escritura. Si tú aplicas al estudio de la Sagrada Escritura una filosofía racionalista, una filosofía idealista, es decir, una filosofía incompatible con la revelación divina, con la revelación de Dios, es decir, con el principio sobrenatural que es el germen y la estructura del catolicismo, evidentemente todo se va a caer por su propio peso. Aplicando ese esquema racionalista, idealista, incompatible con el principio sobrenatural revelado del catolicismo, pues evidentemente destruyes cualquier elemento sobrenatural que puedas encontrar en la Escritura, que es lo que hará ese protestantismo liberal que decía Francisco Javier del siglo XIX, y de ahí vendrá después
toda la alteración de la dogmática católica, de la liturgia católica, de los sacramentos, de la moral, y en todos los campos se manifestará. Y por último, a propósito de lo que decía el padre Francisco, también es muy curioso pues que esa estrategia marxista, esa estrategia comunista de que todos los que no son comunistas, todos los que no son marxistas, todos los que no son socialistas son fascistas, porque eso es desde Willy Münzenberg y su fabulosa maquinaria de propaganda, así se ha establecido. Tú no eres de izquierdas, eres un fascista, no importa. ¿Que te gustan los toros? Eres un fascista. ¿Que estás en contra del aborto? Eres un fascista. Que no sé, que te gusta, no sé, pues imagínate a una señora de cierta edad que te gusta Bertín Osborne, eres un fascista, porque no te gusta Jorge Javier Vázquez o ninguno de los ídolos de la izquierda patria. Bien, pues eso, de algún modo, esa analogía, los primeros que empiezan a ponerla en práctica, esto a nivel de curiosidad histórica, son los jesuitas. Porque los jesuitas en esa controversia con los jansenistas, después en su controversia con los dominicos lo aplican también a ellos. Es decir, todo el que no defienda las tesis probabilistas de la Compañía de Jesús es un jansenista. Es un jansenista. Es decir, cuando Gramsci escribe los cuadernos de la cárcel famosos, y también es uno de los inicios de esta estrategia de propaganda marxista, todo el que no es marxista hay que decir que es un fascista, hay que hacer ese argumento ad hominem para de algún modo descalificarle a nivel integral. Bueno, pues ya la comienzan los jesuitas. Y termino también con esto que decía el padre Francisco, muy interesante. En el Concilio Vaticano I, que junto con el Concilio de Nicea, año 325, con el Concilio de Trento, 1543, 1565, 1870, Concilio Vaticano I, que son los tres concilios de los 21 ecuménicos de la Iglesia Católica, 21 ecuménicos, 20 dogmáticos, porque el Vaticano II no es un concilio dogmático, es un concilio ecuménico, universal, sí, pero es un concilio pastoral que renuncia a ser dogmático y no se proclama ningún dogma. Luego, realmente no hay ningún elemento vinculante dogmático con el Vaticano II, pero bien, esos tres concilios son realmente los más importantes de la historia de la Iglesia Católica en 20 siglos. Y el Vaticano I, realmente el mayor aporte que hace, el más decisivo, es esa relación correcta entre gracia y naturaleza, entre creación y redención, entre la fe y la razón. Cuando en la Constitución de Filios, el Vaticano I dirá que el hombre puede conocer a Dios racionalmente, que el hombre puede conocer a Dios por la razón, y eso evidentemente tanto en contra del fideísmo protestante como del racionalismo, pero que al final todos sabemos que el fideísmo protestante, cuando Lutero habla de la razón como la ramera del diablo, pues será precisamente donde ese fideísmo les va a llevar al final al desembocar en ese racionalismo. Y ese proceso, que es realmente un enriquecimiento dogmático para la Iglesia Católica a nivel doctrinal, y que así se refleja en los documentos, insisto, en la Constitución de Filius, sí que tiene después un espíritu nebuloso, que es el que desde entonces, desde el Vaticano I, se implanta en la Iglesia Católica hasta la actualidad, que es la jesuitización del papado, donde la verdad se sustituye por la autoridad. Entonces, no hay problema con Pío IX, porque el Papa, la autoridad es católica, pero ese enfeudamiento incondicional a la autoridad por encima de la verdad va a llevar después hasta la situación actual, en el que realmente hay un problema cuando la autoridad deja de ser católica, tanto en sus planteamientos teoréticos como a la hora de plasmarlos en la práctica. Si me permitís, pues ahora que veo que has terminado, y antes de dar la palabra a Javier o a Francisco José, un pequeño apunte, ¿no? Que me parece que es interesante, y como estamos en teatro crítico, que tiene mucho que ver, ¿verdad?, con el materialismo filosófico, pues este apunte yo creo que viene a cuento, ¿no? El materialismo filosófico tiene muy en consideración la dogmática católica, incluso la ve como materialista, precisamente porque el materialismo, la definición de materialismo del sistema, la mejor definición es el pluralismo. Un pluralismo que desde el sistema observa, por ejemplo, el mito de la Santísima Trinidad como perfectamente expresado
en ese pluralismo. ¿Por qué? Porque los Padre, Hijo y Espíritu Santo son inseparables, aunque los podamos disociar, que es la clave del pluralismo. Y este pluralismo se enfrenta diametralmente al subjetivismo, que tiene mucho que ver con el monismo. Ese subjetivismo, ese monismo, antes podía haberlo destruido el tomismo, pero parece ser que ha dejado la lucha. Y ahora el único sistema filosófico que creo que tiene potencial, bueno, que estoy convencido, que tiene potencialidad para destruir y además lo destruye, ese monismo, ese subjetivismo, es lo que nos queda ahora, el materialismo filosófico, ¿verdad? Este pequeño apunte quería, bueno, perdón, que tenemos aquí un tomista y no quiero devaluar la sistemática tomista. Estás metiendo ahí solo el corte publicitario, yo creo. Discúlpame, Francisco José. Yo es que ya sabes que estoy en este otro. No, y que estamos en la casa, Nos hacemos cargo de la cuestión. Ahora puedes hacer tu defensa cuando quieras. Bueno, una pequeña cuestión. Es que no sé si habéis nombrado a Gramsci, y os voy a contar una maldad que oí este fin de semana. No creo que o adelante, no creo que me lo hayáis dicho vosotros. Es que en los últimos días de su vida se convirtió al catolicismo, Gramsci. No sé, lo sabía. Sí, bueno, hay algún clérigo que así lo sostiene. Yo es que estas conversiones tipo la pasionaria, que dicen igual la pasionaria que llegó allí, También, padre ya. Yo es que yo la que sí tengo documentación es la de Azaña, esa es cierta. Esa también he oído. Y John Wayne, ¿eh? John Wayne también. Bueno. Ya no entro, porque no le tengo por marxista a John Wayne, pero todo lo contrario. No, marxista. Pero Era un pecado. De la de Gramsci, yo te digo, Joséchu, no hay aportación documental. De la pasionaria, sí, la única aporte documental es el padre Llanos, pues apague, vámonos. De la que sí hay aportación documental es la de Azaña, con el obispo de Tarbes, Lourdes, cuando estaba en el exilio en Francia, que sí, además la mujer de Azaña era una mujer muy devota y que sufrió mucho por todos los desvaríos anticatólicos de Azaña. Pero yo de estos elementos no me consta que en el último momento... la conversión por antonomasia siempre fue la del líder del PSP, hombre, ¿cómo se llama? La de Tierno Galván, ¿no? Sí, también ha sido tratada constantemente. Yo, para ir acabando, hay dos aspectos que me parecen, sobre todo de cara a hablar del siglo XX, que ya están en germen en muchas cosas de esta época que estamos viendo y que yo creo que han tenido después una trascendencia enorme y que llega a nuestros días. Primero, las iglesias nacionales, que es una de las características fundamentales del protestantismo. O sea, la causa política del protestantismo es evidentísima, yo creo que esto. Pero es que recorriendo el tiempo, hemos acabado en las iglesias nacionalistas. Y me repito solamente a los casos de Cataluña y del País Vasco. O sea, no son iglesias nacionales porque no son una nación, aunque quieren serlo, pero son iglesias nacionalistas cuyo signo más evidente es que solo queremos volem bisbes català, o catalás, o catalans, como sea. Y los otros diciendo que solo queremos gente vasca, euskaldunes, ¿no? Digamos que eso es lo más visible, pero lo menos visible, pero más preocupante, es que esas dos iglesias se han depauperado tremendamente a lo largo de los últimos 40, 50 años, siendo, como era el País Vasco, uno de los territorios más católicos de España, vamos, con Navarra, en la Compañía de Jesús, en la provincia de Loyola, es decir, la provincia que coge el País Vasco, llegó a haber en el momento de más 1.000 jesuitas. 1.000 jesuitas, de los cuales 500 trabajaban en el propio País Vasco y 500 estaban en misiones. Hoy probablemente, no me atrevo a decir, que el número de jesuitas que hay en este momento en España debe rondar los 600, 700, y desde luego en el País Vasco, yo que a veces entro en la página oficial de la compañía,
veo que mueren muchísimos jesuitas ya muy mayores, con 85, 90, 90 y pico años. Pero bueno, Francisco Javier, 83 es la edad media de los jesuitas sí, españoles. Sí. Tremendo, ¿no? Tienen auténticos, nosotros lo llamamos cementerios de elefantes, o sea, tienen casas que prácticamente son geriátricos y eso, y están allí, pues eso, no digo amontonados, no creo que los traten mal, quiero decir, pero sí que es una situación un poquito triste, la verdad, sí. Yo trabajé en una enfermería hace años, muchísimos años, que era la de Loyola. Trabajé un verano, vamos, haciendo ahí labores de celador, sustituyendo a esto. Y ya entonces era una enfermería con 30, 35, 40 personas mayores necesitadas de más o menos ayuda, pero vamos. Francisco Javier, ¿hace mucho que no vas por Loyola? Hace bastante, sí, hace bastante. Pues si te das una vuelta por el cementerio jesuita de Loyola, verás realmente que esos 1000 jesuitas de los que tú hablabas, pues probablemente ya estén allí 650 esperando la resurrección de los muertos. Sí. No, y además les ha pillado de lleno el COVID en esas casas residencia con bastantes residentes, valga la redundancia, y han muerto durante los meses del COVID, o sea, marzo, abril, mayo, junio del año 2020, el número de fallecimientos se notaba. Ya repito, gente con mucha edad, en general. Bueno, a lo que iba es que la depauperación de la Iglesia catalana y de la Iglesia vasca en número de fieles y en número de cruces en la declaración de la renta, que también cuenta. Y entonces ese nacionalismo católico, que a mí me parece realmente aberrante directamente. Es decir, si hay una vacuna más efectiva y más probada contra los nacionalismos, es el cristianismo y concretamente el catolicismo, ¿no? Y además es un sello que está en el cristianismo desde el minuto 1. Y me refiero al minuto 1 de San Pablo. Porque todavía, bueno, los escrituristas ponen muchas dudas con Jesús, pero bueno, en cualquier caso hay frases y afirmaciones recogidas en el Nuevo Testamento que hablan de que sí, que Israel tiene que ir primero porque es la nación elegida, pero que después tienen que ir todas las naciones, o sea, sumársele todas las naciones. Bien. Y el otro aspecto que yo creo que también llega a nuestros días de una manera esto es el molinosismo. Bueno, el amigo Molinos, Miguel de Molinos, y su guía espiritual, que yo recuerdo haberla leído hace mucho tiempo y tal, con cierto interés. Pero luego, a base de leer algún estudio sobre Molinos y sobre el molinosismo, me he encontrado con que vamos a ver, que fue condenado por la Iglesia, aunque hay movimientos actuales que quieren recuperarlo. Y luego, concretamente, bueno, como con Carranza, ¿no? Que también se quiere reivindicar su figura histórica y que el Vaticano, Roma, retire las respectivas condenas. Pero ese planteamiento de la guía espiritual y de Molinos, el quietismo concretamente, yo creo que el quietismo tiene una correlación actual con la honda influencia que han tenido en las iglesias cristianas las iglesias orientales. Las iglesias orientales, concretamente las místicas orientales, ¿no? Yo estoy pensando ahora en un jesuita que era una persona excepcional, por lo que yo pude conocer, que era Tony de Melo, era un jesuita de la India. Los libros de Tony de Melo se siguen vendiendo, pero a raudales. Y es el autor más vendido en Salterra, la editorial de los jesuitas, que bueno, ahora se llama Grupo Loyola. Sigue siéndolo. Y Tony de Melo murió en 1986 o 1996 o por ahí, ¿no? Bien. ¿Cuál es la esencia una de las esencias de las filosofías orientales y de las místicas orientales? Es dejarse hacer. Dejarse hacer. No poner estorbos a que las fuerzas del cosmos actúen sobre ti, porque detrás de ellas está una energía cósmica, ahora la llaman cuántica, etcétera, etcétera. Y entonces ese dejarse hacer realmente yo creo que es todo lo contrario al impulso generador del cristianismo, que es proactivo.
Es decir, el cristiano los primeros cristianos se pusieron a esperar la segunda venida y quedaron ahí atascados hasta que alguien les dijo, propio Pablo, les dijo, no, aquí hay que moverse, y el que no trabaje, que no coma, etcétera, etcétera. Bueno, termino con lo siguiente. Si algo se ha vendido a lo largo de la pandemia y se sigue vendiendo todos estos meses, es una recuperación intensísima del estoicismo. Han aparecido libros, artículos cada poco, etcétera, etcétera, que es ir a lo mismo. Es decir, el estoicismo, a pesar de que se debate si hay raíces estoicas en la iglesia primitiva, que yo creo que no, pero bueno, el estoicismo es un dejarse hacer, no tanto un dejarse hacer, sino un mantener una forma de vida lo menos apasionada posible y con control de las emociones, etcétera, etcétera. Y en definitiva, pasiva. Bueno, pues si a mí me recomiendan técnicas molinosistas o técnicas orientales o técnicas estoicas, tengo muy claro que las técnicas, afortunadamente la praxis más acertada es la del cristianismo y la del catolicismo, que es digamos, un estar proactivo, de estar construyendo el reino, por ejemplo, aunque sea un eslogan de una parte de la iglesia más que de otra, ¿no? Pues construyendo el reino o haciendo que las personas conozcan a Jesús, o sea, dando catequesis o practicando la caridad o impulsando la esperanza, pero en cualquier caso de una forma activa. Me tengo que meter yo un poquito porque José Chu me ha dejado claro. Es que ahí tengo que contestar un poquito, tienes que permitirme, ¿vale? A ver, porque muy importante además enlazando con lo último que ha dicho Francisco Javier, precisamente, porque si yo defiendo la importancia que tiene, además, en última instancia fue la receta de la Iglesia, por más que yo creo que no se pudo hacer todo lo bien que se debía haber hecho, y que luego en el siglo XX esto se vio truncado por toda la Nouvelle Theologie, que es otra cosa, tomándola así muy en general, que es el tema de la restauración del tomismo. Precisamente por eso, una de las claves que yo daba antes, en contraposición con una idea de pugna entre la causa primera y las causas segundas, que sería lo que en el fondo viene a traer el molinismo, es que el tomismo da un orden a las cosas, ¿no? Antes hablabas del tema de la huida del monismo, precisamente para abrazar el pluralismo. Más que para Francisco, más que dar un orden, el tomismo reconoce un orden previo. Sí, por eso, pero quiero decir que da la idea en la concepción digamos, de la realidad, de la existencia de un orden. O sea, lo que aporta... o sea, que esto está, por otro lado, está en el neoplatonismo muy claramente, y realmente es que en Santo Tomás, en mi opinión, lo que se une es toda una vertiente que está creciendo en la Edad Media del aristotelismo, de la filosofía islámica, con la beta grande del orden universal que da el platonismo, ¿no? El neoplatonismo en este caso. Yo decía, porque antes ha hablado Gabriel de la filosofía del ser. Por eso, porque ahí ya no quiero entrar a la polémica, pero como tú has entrado, pues voy a entrar yo un poquito. Precisamente la herramienta que hace que garantiza el tomismo para huir de ese monismo y entender la pluralidad que hay en la creación, a la vez recogiéndola en una unidad, que sería precisamente el esquema en el fondo de la suma teológica, la salida y el retorno, la salida de las cosas de Dios y el retorno de las cosas a Dios, es la idea del ser. O sea, y cuando muchas veces discuto con los de la Escuela del Materialismo Filosófico, que es con frecuencia en Twitter, con algunos amigos, ¿verdad? Pues muchas veces hablamos de este tema y yo no acabo de ver exactamente, cuando me empiezan a hablar de la idea de materia, que evidentemente no es la idea que yo entiendo de materia, esa idea de materia, ese concepto de materia que se maneja, yo lo veo con una cantidad enorme de las características que tiene el ser en Santo Tomás. Pero bueno, yo lo dejaría ahí. Pero digo porque en eso la Iglesia es por donde va. La Iglesia va a decir, hay que recuperar la filosofía del ser, la filosofía perenne, y por lo tanto una filosofía de orden, que dé, lo que pasa es que luego no se va a hacer, insisto, bien del todo, creo, no se va a llegar a completar la tarea,
que de hecho nos escribió un oyente, que imagino que escuchará luego este programa, cuando yo dije, por ejemplo, el tema de que no se ha terminado la edición de las obras de Santo Tomás, la edición leonina, que mandó a hacer León XIII, y estuvo comentando cosas sobre el tema, un email muy interesante. Y efectivamente es quizá un síntoma de esto. O sea, fíjate con interés que, hombre, sacar las obras de Santo Tomás es verdad que es una obra importante, pero vamos, que no es tampoco construir las pirámides. Y sin embargo no se ha hecho. Entonces ahí hay una falla. Porque precisamente el tomismo lo que te da es esa capacidad de ordenar las cosas. Por ejemplo, el tema de la relación de la Iglesia y el poder temporal, el poder espiritual y el poder temporal. Pues el tomismo le da un orden. Y ahora sin embargo, el liberalismo lo que hace es un desgajar. Algunas teorías tradicionalistas lo que quieren es hacer una confusión, en mi opinión, y falta precisamente una postura armónica. Por ejemplo, en las cuestiones de la ciencia. Es decir, por ejemplo, hay muchas cuestiones de la economía. Pues siempre hay problemas entre la economía y porque realmente la Iglesia no ha sido capaz, en mi opinión también, de desarrollar una teoría en el momento que se está desarrollando las teorías económicas. No hay una postura católica clara sobre este tema. Hay una multitud y muy confusa, precisamente porque lo que falla es esto. O sea, tenemos unos principios morales que nosotros sacamos desde arriba, pero la realidad nos está diciendo a veces otras cosas, porque esos principios a veces no están sacados desde arriba, sino están tomados de filosofías antiguas, la idea por ejemplo, de moneda, de Aristóteles, etcétera. Y ahí falta una capacidad de entender que la realidad tiene sus propias normas y que esas normas vienen de Dios. Eso lo da el tomismo, ¿no? Entonces, yo antes comentaba, por último, el tema del primado del Papa. Perdón, el primado no, la infalibilidad, que sería el problema. Porque la infalibilidad, cuando se define, que es por otro lado algo que también acepta Santo Tomás y que está en toda la tradición, es sobre todo una infalibilidad desde el punto de vista racional, desde el punto de vista teórico, o sea, de la fe, o de las costumbres, pero desde el punto de vista, digamos, de la inteligencia. Es decir, nunca se entendió que la infalibilidad fuera en las cuestiones de gobierno. Pero claro, estamos en una crisis que yo he venido a decir antes que es un problema de gobierno, es un problema de moral que se traduce en un problema de gobierno. Y como la solución al final es que se da junto a la restauración del tomismo, es la infalibilidad del Papa, era casi inevitable que se convirtiera en lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy es un problema que es que lo que se ve como infalible son las decisiones de gobierno del Papa. Y esto es una locura que no ha pasado jamás en la historia de la Iglesia. Y por extensión de los obispos. Claro, porque esto luego ya se une al orden jerárquico. Claro, exactamente, porque son esos obispos, muchos de ellos del centro y norte de Europa, después, posteriormente, en el Concilio Vaticano II, los que eligen, los que imponen sus peritos, sus consejeros teológicos al Vaticano II, y como bien Francisco Javier recordó en el último programa con la obra El Rin desemboca en el Tíber de Ralph Bilgen, al final son esos peritos imbuidos de filosofía racionalista alemana decimonónica y de protestantismo liberal teológico, los que a través del Vaticano II van de alguna manera a conseguir la hegemonía del pensamiento católico hasta la actualidad. Y esto yo creo que es uno de los problemas que sobre todo va a afectar cuando hablemos del próximo programa del siglo XX, es que esto va a estar de fondo, va a ser lo que se arrastre. Y una de las grandes crisis va a ser esta, una crisis de autoridad y una crisis de hipertrofia de la infalibilidad pontificia, entendida ya no solo como una cuestión de cuestiones entendido teóricas, o sea, cuestiones de fe y costumbres como de principios, sino de decisiones prácticas. Y esto nunca se entendió así, de hecho no es así y no tiene por qué serlo. Y sin embargo, esto va a ser lo que hoy nos hunde en la crisis y eso. Y contra esto, pues yo defendería mucho la figura, antes he hablado de él y José Chu sabe porque nos conocemos precisamente de eso, de Juan de Mariana. Juan de Mariana desarrolló una crítica a la Compañía de Jesús sobre el tema de la monarquía en la Compañía de Jesús, del gobierno del general. Yo esa crítica la aplico precisamente a la concepción del gobierno papal. Y entonces Juan de Mariana viene, más o menos por sintetizar, dice, tiene que haber monarquía, pero no esta monarquía, cuando habla del gobierno de la Compañía de Jesús. Porque resulta que ¿qué le falta? Él dice que le falta, no me acuerdo mismo la palabra que utiliza, pero bueno, utiliza una palabra muy castellana. Pero en el fondo lo que le falta es orden. Y lo que le falta es que se entienda que el gobierno tiene que incluir las otras realidades, ¿no? El que está en la cabeza, digamos, tiene que abarcarlo todo y tiene que incluirlo en su acción de gobierno. Y esto en la Compañía de Jesús, por ejemplo, era por medio de las congregaciones provinciales.
pero habría que ver en la Iglesia cómo esto, digamos, se vive. Y hoy yo creo que la gran crisis de la Iglesia que tenemos, y esto el padre Gabriel estará de acuerdo porque hemos hablado muchas veces, es el problema, que es el problema final del derecho como principios y del ejercicio de la autoridad, ¿no? Que viene de este problema del siglo XIX. Y ya, perdón por extenderme. Pues mira, si no os importa, faltan 5 minutos para que llevemos 1 hora y media. Hago un comentario a algo que ha dicho Francisco Javier y si que toméis la palabra en 1 minuto cada uno luego y cerramos el programa, si os parece bien. Lo que quería comentar ahora, para terminar yo de decir lo que ya no digo ya nada más en este programa, es sobre el catolicismo de los nacionalistas, que sobre todo has hecho hincapié en los vascos, ¿no? Todos sabemos que Sabino Arana era un católico, ¿verdad? Pero también Prat de la Riba. Y es que cayó en mis manos un documento que para mí creo que no tiene desperdicio, que no sé si lo veis, ¿no? Que pone Doctrina Catalanista. Para que veáis cómo se expresa esta doctrina catalanista y cuál es la base que utiliza para expresar qué es ser catalán. Leo, por ejemplo, lo que dicen que le llaman credo. Está en catalán, pero se entiende. Bueno, yo lo entiendo y no sé catalán. Creo en Cataluña, poderosa untem per mar y terra. O sea, la misma estructura del credo. Aquí, una plegaria, y dice: Deus vos salve, Cataluña, mare patria des catalans, vida, consol y esperanza nostra. Coño, la salve, ¿verdad? Luego, los mandamientos de los catalanes, 10 mandamientos, será por algo, ¿no? Luego, los sacramentos catalanistas, 7. 7 sacramentos. El primero, convicción. El segundo, formalidad. El tercero, concordia. Bueno, en fin. Los deberes del catalanista, los 5 mandamientos de la Iglesia. O sea que ya ves tú si son católicos los catalanes. Una de las imágenes más irritantes que se ha visto en esta última época es a Torra, presidente, rezando por la independencia en el monasterio de Montserrat. Estaría rezando en este caso. Había ido, como años antes iba a Pujol, y también hemos visto por allí a otros políticos catalanes. Pero bueno, lo de Torra daba grima, ¿no? Pero bueno. Si seguía Prat de la Riba, estaría rezando a la nación catalana, no claro, a Dios, claro, precisamente. No. Si querían Yo he visto oraciones por la independencia en foros, en blogs de amigos catalanes. Y lo que me apetece es cuando me los encuentro decir, hombre, seamos un poco más... Bueno, en fin. Gabriel, ¿cierras tú? Bien. ¿Cierras tú, Gabriel, te parece? Con esto último que decía Francisco, que es muy interesante, lo que ocurre es que ese crecimiento desde la Ilustración del poder político, l'État c'est moi, con Luis XIV, esa disolución o esa eliminación progresiva de los cuerpos intermedios y esa concentración, como tú antes has señalado también, José Chu, ese monismo político que busca, que al mismo tiempo que sí, tiene una justificación filosófica desde Hobbes, incluso en el lado católico desde Bossuet, pero que el poder... Más que Spinoza. Más que Spinoza. Sí. Bueno, perdona. Sabemos... Nada, José Chu. Sabemos que el poder tiende siempre a crecer y a invadir todos los ámbitos de la vida humana, incluso los más privados, pues ese proceso de crecimiento desmesurado desde la monarquía absolutista que decía Francisco hasta el estado actual. Pues aquí hago mención también por estar en la casa de esa obra tan señera de Gustavo Bueno, El fundamentalismo democrático, muy interesante también a este respecto. Bien, pues ese monismo va a ser paralelo también en el campo eclesial y eso no es una casualidad, hay una relación de causa, hay una relación de consecuencia y a partir del Vaticano I, 1870, eso que muy bien hablaba de ello el padre Francisco, hay también esa jesuitización del pontificado en ese sentido de que mientras la Dei Filius, la Constitución, limita, demarca muy bien hasta dónde llega la infalibilidad
papal y no más, después va a ir habiendo un crecimiento desmesurado de esas prerrogativas hasta el momento actual que estamos viendo esa sobredimensión absoluta del pontificado romano, como está ocurriendo también a nivel civil cuando estamos en muchos lugares de Occidente viendo cómo a ese fundamentalismo democrático al que se refería Gustavo Bueno está creando un auténtico autoritarismo estatal, un monismo estatalista en nombre de la libertad, igual que en el despotismo ilustrado, pues supuestamente se quería el bien del pueblo, pero sin el pueblo. Y esto también está ocurriendo en las élites eclesiales y es un movimiento, como insisto, paralelo también al civil, porque hay un elemento de causa y de consecuencia. Pues muy bien, yo creo que con tus palabras estamos ya dando pie a lo que va a ser la siguiente entrega de esta cuestión que nos ha traído a los cuatro, que es la protestantización del catolicismo, ¿verdad? Aunque vayamos variando los títulos de los programas, ¿de acuerdo? Pero es de lo que estamos hablando. Bueno, por comentar y antes de despedirnos, el sexto tomo de las obras completas de Bueno es precisamente el fundamentalismo democrático, que ya está impreso, o sea que a ver si me llega algún ejemplar más, a ver si lo pido y te puedo, no sé, y si te veo, Gabriel, te lo paso. Bien, pues un placer de nuevo compartir con vosotros esta charla, esta tertulia, con estos temas tan interesantes que parece que a los oyentes habituales de Teatro Crítico pues les está resultando tan interesante como a nosotros. Bien, con estas palabras pues me despido de vosotros tres y del público y hasta la tercera entrega. Muchas gracias a todos. Muy bien. Gracias. Bien, bien. Normalmente Iván suele hacer una judiadilla, vamos a decirlo así, al final pone tomas falsas. O sea que no digáis muchas barbaridades ahora que luego la lía y lo pone, ¿eh?